Ahora sí te veo moverte. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola. Sí, Hola. te veo, te moves. Es un amigo acá, estamos charlando. Estamos departiendo con un amigo acá, con Juancito, con Juan Pablo Godoy, que podés hablar de tantas cosas, ¿no? Con el Juan, porque vos con el Juan te ponés a charlar y de repente terminás hablando de medio ambiente, de política, de sociedad, de judiciales, de todo. Hemos hecho un repaso largo acá en el Claro, ratito que tuvimos. mientras se reinició el Motorola, porque le quiero contar a la gente que estábamos listos para salir al aire, y de repente el teléfono se apagó solo. Sí. No dio tiempo para ponernos al día, ¿no? Cosa mandinga, ¿viste? Pero bueno, se reinició y nos permitió ponernos al día con Juan, que está laburando firme y que estábamos charlando, Juan, de todas estas cosas que se están haciendo desde el Consejo Deliberante y este rol del Consejo que yo pondero. Porque yo decía el otro día, el del concejal, el representante del vecino ante el Ejecutivo, ya ese rol es como que se ha desdibujado. Porque tenía un intendente culo inquieto como el Maxi, que anda todo el día en la calle, entonces es complicado, porque el tema del contacto con el vecino lo tiene él. Ahora el concejal se ha convertido en otra cosa, me parece. Es que en realidad ahí, Javi, nosotros no debemos ser vehículo de intermediación con la estructura pública, porque ya el funcionario encerrado... Ya no existe, claro, ya no existe, la sociedad ya no lo permite. No, seguro. Funciona en la estructura social y está muy bien que suceda. Vale. El concejal encerrado, que nadie sabe su nombre, tampoco funciona en la sociedad. Con la placa en el frente del coso y que ahí te lo miran cuando se ve la sesión. No funciona. Es tremendo eso. No tiene rol, no es la articulación, no son las demandas que la sociedad pretende. Nosotros tenemos que tener mucha presencia en los espacios, nosotros tenemos que ser la voz de los vecinos, y ser la voz de los vecinos no es la articulación que nos toca, que nos Por supuesto, sí, que en algún punto muchas veces cuando el funcionario se vuelve inalcanzable es nuestro rol volverlo cercano y dar respuesta, me pasa a diario. Pero yo creo que nuestro rol es otro, es poner en discusión aquellas cosas que el vecino necesita, porque nosotros vinimos a hacerle la vida más fácil. Hoy el legislativo tiene un rol intermedio que está difuso. Claro. Los consejos deliberantes no tienen conexión con las sociedades. Y en la mayoría de las enormes ciudades, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, las sociedades se sienten desprendidas de la representación. Nadie siente que nosotros, que yo, representemos el interés genuino de quien está acá sentado. Claro. Y nuestro trabajo es lograr que cada vecino se sienta representado por nosotros. Y eso solo se logra siendo vehículo, no con el Ejecutivo, sino en el seno del Legislativo, de la traducción de los intereses de los vecinos en cuestiones legislativas, en ordenanzas que transformen la vida. Totalmente. De cosas tan simples como reinterpretar la ordenanza que está en el centro. Vos, si vas en esta misma calle donde estamos, hasta la Plaza Pernet, tenés un cartel que prohíbe la circulación de motos de 20 a 06, está vetusta, está vieja, hay que sacarla. Ya está. Ese es nuestro rol. Hay cosas que hay que readecuar. Hay que reverla, Juan. Y esto un poco lo charlábamos el otro día cuando hablábamos de la ordenanza de maltrato animal. Sí. Que vos me decías, mirá, Javier, la herramienta está, a lo mejor hay que hacerla un poco más clara, menos interpretativa, más taxativa en algunas cuestiones. Creo que ustedes están trabajando firme en eso y me parece muy bien. Salvo de acá, me voy a juntar con Soledad porque creo que es un artífice principal de esto para ver el avance. Yo no me escondo en esto, yo creo que el TAS no debería estar permitido, yo creo que no tiene que ver con una cuestión social, yo creo que una sociedad que no tiene contemplado la tipificación estricta para las sanciones permanentes frente al maltrato no se va a desarrollar nunca. Yo creo que mientras haya maltratadores de animales nosotros nunca vamos a crecer como sociedad, porque nada bueno puede salir de esa persona, y si el Estado no tiene normas ejemplificadoras sobre esa conducta, peligra la reproducción, es decir, que se crea que si uno lo hace no pasa nada, que muchas veces... el NPN, que le digo yo, no pasa nada. No pasa nada. Y pasé el semáforo en rojo, NPN. No pasa nada. Te violé la normativa, NPN. Yo lamento decirle que ese juego de vivos se tiene que acabar. Vale. La sociedad de los vivos se tiene que terminar. Acá el que hace las cosas mal, tiene que estar mal, el que hace las cosas bien, tiene que estar bien. No da lo mismo cuidar un animal que no cuidarlo, no da lo mismo ver un animal abandonado y pasar de largo que frenarte, quedarte. No puede ser, no nos podemos conformar con que nuestra conducta sea subir un mensajito a Facebook. No, nosotros tenemos que ayudar a ese animal, responsabilizar, tirar la mayor responsabilidad sobre quienes tienen ejercicio público sobre esa materia, por supuesto, no lo discuto, pero también nosotros tenemos un rol social inacabable que es eso, no hay más discusión. Creo que ningún Estado puede desarrollarse sin esas cosas. Nosotros hemos trabajado en un código de maltrato animal que va a tipificar desde la tenencia responsable hasta el maltrato animal inclusive, que por supuesto va a tener adentro
la prohibición de la tracción a sangre. Nosotros creemos que el proyecto que viene es ese, que la ciudad que quiere desarrollarse ya no puede contemplar una persona que maltrata a un animal, que utiliza un carro para un trabajo, que lo haga el humano. Digo, nadie lo va a prohibir de trabajar, todos tenemos nuestro cuerpo por supuesto, claro. para llevarlo adelante, así que si queremos sacar estos escombros, que lo hagamos de alguna manera en la que nosotros seamos responsables. Pero además el municipio ha brindado herramientas, porque digo, el municipio ha brindado las motocargas. No la tienen, la vendieron. Bueno, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Hay cuestiones que son cíclicas, mirá, porque me pasa en lo personal y lo quiero referenciar esto porque creo que está bueno. Porque muchas veces me dicen a mí, no, porque vos haces lobby. No hago lobby. Pasa que yo vivo en la ciudad y me doy cuenta de las cosas. Yo tengo un chico que suele ir al barrio, de las Quintas, donde vivo yo, a cortar el pasto. ¿Bien? Este pibe andaba en bici. En un punto tenía un carrito con caballos para sacar escombros, para levantar lo que producía por el corte del pasto y demás. Y un día cayó en la moto. Entonces le digo, che, qué bueno que... No, dice, estoy contento, dice, porque me dieron la moto, qué sé yo. Ahora dice, quiero anexar, porque quiero empezar a hacer fletes, quiero... Pará, no es eso. O sea, 3 tiene ahora. O sea, la que le dio el municipio, y él se compró 2 motos más. Laburando con 3 personas. Una parte corta el pasto, la otra hace fletes, y la otra retira, trae escombros, y hasta te lleva, si querés, arena, ripio, áridos para construcción, te lo lleva a tu casa y te lo deja en la puerta. Es decir, mirá si querés reinventarte, si podés o no podés. Porque con ese pequeño aporte. Ahora, si lo que vos querés la joda, y sí, te da la moto al municipio, la vendés, te la hace bosta un fin de semana, y perdón el término, pero es así, en un asado y un chupe con los amigos, y el lunes salís con los caballos de nuevo. Además, bueno, porque no pasa nada. Javi, ¿hasta cuándo vamos a ser responsable al vecino que paga su tasa de la irresponsabilidad del otro? Digo, totalmente. No, ya está. Cortala, digo. El que paga su tasa quiere mejorar la vida, obvio, la calidad de vida. Por supuesto que la estructura de los impuestos es solidaria, por supuesto que quien aporta y que trabaja. Sí, está bien, pero no vamos a estar laburando siempre para lo mismo, para los que transgreden encima. Claro, bueno, te maltratás, transgredís, claro, incumplís. Y te seguimos. También incumplís ambientalmente los mal llamados puntos verdes. Digo, tuvimos que venir como gestión, digo, porque yo me siento parte de eso, para retransformar algo que no era un punto, era una línea, no era verde, era de basura, digo. Se llaman centros de transferencia a lo largo y a lo ancho del mundo, digo, y requieren otras normativas, requiere una habilitación provincial, digo, son otras formas de trabajar si la ciudad ha crecido tanto y lo requerí, pero no son puntos verdes. Los vecinos tienen que entender que los microbasurales los producen los mismos vecinos, entonces son parte del problema como de la solución. Entonces lo que tenemos que aunarnos todos los que tenemos el mismo criterio, que somos la enorme mayoría de la comunidad de Villa Mercedes, para comprender que los espacios de disposición de residuos son un servicio público. Y si alguien quiere sacar escombros, va al escombrero municipal, y si quieren sacar RCU, que son el residuo mezclado que nosotros tenemos en el domicilio, es el enterramiento sanitario. Y no hay más, chicos. No hay más, porque la vida, las ciudades no se acomodan a los intereses personales de uno. Entonces, bueno, uno no en eso se está trabajando ahora, ¿no? Enfrente a tirar la basura. Pero en eso se está trabajando, digo, ahora en una cuestión integral de medio ambiente, ya no en una cuestión puntual, sino, che, ya esto es algo integral. No podés regirlo. No boludemos más. No boludemos más. Claro. No podemos regirlo. Los intereses de una ciudad por las cuestiones personales. Digo, no puede creer ningún campito de la ciudad tan normativamente habilitado para tirar basura. Sí. Sepan que el que tira basura en un lugar no habilitado no solamente tiene que ser penado e infraccionado, sino que también está contaminando la ciudad donde sus hijos van a vivir. Digo, uno lo tiene que el mismo lugar donde el pibe va a jugar al fútbol. Desde la parte normativa o desde la parte... Y la responsabilidad no es exclusiva del municipio, porque el municipio no puede ir a limpiar y de atrás que vuelvan a tirar creyendo que como limpiaron se puede tirar. Muchachos, la basura se saca ordenada con el servicio de recolección domiciliaria, que en la mayoría de los lugares pasa todos los días, y lo que genera el pavimento o el patio de nuestra casa se saca con el servicio de pavimento, que son los camiones que hacen la recolección a contraturno del RCU, que es la bolsita de residuos que nosotros generamos. Si nosotros queremos limpiar un patio enorme, debemos contratar a alguien. Sí, digo, por supuesto. Hay que contratar a una empresa habilitada. Claro, no tenés que contratar un carro que te carga la basura, da la vuelta y en el primer terreno baldío que encuentra la tira. Y esto no es meternos con esa forma de subsistencia, sino todo lo contrario. Al contrario, es colaborar a que estas personas transformen la manera de subsistencia, y que no puede ser maltratando a un animal y que no puede ser a costa de contaminar otro espacio. Digo, en ese sentido es donde va la normativa, pero digo, no me quiero desprender de esta idea en la que nosotros como concejales
Y por supuesto que sé que quienes nos determinan tienen un montón de cuestionamiento contra nosotros y nuestro rol es zanjarlo, no escondernos. Pero digo, cara, está bien, Juan, que vos te sé. sientes acá y digas, loco, se acabó la joda, es momento de terminar con la joda, ya es un montón, por lo menos para mí, que vengo escuchando lo mismo siempre, ¿viste? Javi, Decir, y tenemos un rol social también, sí, que no lo podemos desconocer. Digo, ¿no? el concejal también tiene que formar parte de las estructuras sociales que la están pasando muy mal. Digo, hemos tenido festejo del Día del Niño y esto no es caridad, sino que tenemos que hacer de la práctica social un instrumento, digo, de la bandera de la solidaridad, nosotros todos los días, porque esto es completamente transitorio, nosotros duramos un periodo en el cargo y nos vamos a casa y lo único que le vamos a dejar como contribución no son a nuestros intereses personales, sino a los intereses colectivos. Digo, este es el rol del Consejo, no hay otro. Nosotros nos debemos una profunda discusión sobre la normativa existente, digo, debemos avanzar hacia un digesto en el cual las ordenanzas sean las válidas, las que corresponden, trabajar sobre las que están vetustas. Capaz que hay que dejar mejorar. un 40% de las ordenanzas que tenemos. Pues, exacto. Y sí, pero hay un trabajo que hacer por ahí, supuesto, Javi. por supuesto. Pero ¿sabés qué es importante? Y también legislar lo nuevo, Pero importante es esto que estás diciendo vos, Juan. Esto que vos te sientes, en serio te lo digo y te lo valoro, es que vos te sientes al frente mío y me digas, Javier, hay que rever esto, hay que rever las ordenanzas, hay que rever el digesto, hay que... Está bárbaro, porque es lo que hay que hacer hace años, ya dejarse joder, loco. Basta de dar vuelta en la misma huevada y cobrar el sueldito a fin de mes. Es que no sirve, Javi. No, nuestro rol es si podemos transformarle la vida a la comunidad. Si no, no tenemos sentido, no tenemos razón de ser. Claro. No tiene razón de ser la distribución federal del Ejecutivo, digo, en la existencia de un Consejo que somos un contrapoder que debiéramos legislar en los intereses de la sociedad. Y en ese trabajo hay que ir. Yo por eso celebro que estemos en un momento en el que las sociedades nos interpelen, nos vean en las redes sociales y nos escriban, nos hagan responsables de sus problemas, porque también tenemos que saber decir que no cuando no corresponde, sí cuando está en nuestras manos, trasladar el conflicto que pueda hacer, porque nosotros por ahí tenemos los contactos para poder hacerlo, digo, y en ese pequeño espacio es en el único que vamos a ser vehículo de la necesidad de la gente, y después tenemos un enorme camino de herramientas legislativas que nos permiten transformar la vida de la gente desde una estructura real y consciente que son las ordenanzas, que son las que regulan el poder de policía que tiene el municipio en salubridad, en medio ambiente, en un montón de temas diarios que nos permiten a nosotros construir la ciudad que es donde vivimos, digamos, donde pretendemos que nuestros hijos se desarrollen. Y esto no implica hablar de presupuestos desequilibrados, esto no implica enfarriarnos la plata, digo, esto implica en trabajar en pequeños cambios que nos vayan ayudando todos los días a tener una vida mejor, digo, y en ese sentido, digo, nosotros como consejo tenemos que trabajar sobre la noche de la ciudad. Yo creo que esa es una deuda pendiente, nuestros hijos salen en nuestra noche, nosotros estamos trabajando un proyecto de ordenanza sobre las seguridades que están en cada uno de los boliches, digo, para ver cuál es su capacitación, para ver cuál es su hogaridad, sobre el principio de permanencia de menores en los espacios públicos. Digo, es complicado, ¿no? Hay una generación entera que nos ha llevado por delante en ese sentido, digo, y nadie puede discutir eso, y hay una parte de responsabilidad. Yo lo vivo como papá, padres, pero claro, una parte yo lo de vivo como responsabilidad papá. que es del Estado. Digo, nosotros tenemos que trabajar sobre un registro de quienes van a hacer su seguridad, sobre las capacitaciones, sobre eso. Tenemos que trabajar sobre los criterios de ingreso en el boliche. Eso no puede quedar a placer de quienes son los dueños para decir vos sí, vos no, por cómo venís con la zapatilla, cómo venís con la ropa. Digo, porque es un periodo de formación de un menor y nosotros no podemos contribuir desde el Estado a que eso quede en un gris. Digo, quienes entran y quienes no entran en un boliche tienen que estar perfectamente clarificados. Quienes entran o no entran en un bar tienen que estar perfectamente clarificados. En ese trabajo estamos también tratando de ordenar eso y hay una discusión que yo vengo trayendo mucho. El Consejo tiene una responsabilidad de cuidado del arbolado, pero también tenemos una responsabilidad de disminución de la burocracia. Digo, y esto por ahí puede ser polémico, yo creo que el Consejo tiene que proteger sin duda todos los plátanos que están en avenidas, en centros comerciales, pero por ahí aquellos que se han mal plantado en propiedades horizontales o en propiedades verticales como las 960, digo, es injusto que el vecino esté teniendo un montón de inconvenientes con ese plátano ahí y no haya respuesta legal posible. Claro, porque ahí lejos de cumplir con una cuestión medioambiental, está generando un perjuicio. Está generando un perjuicio, claro. Digamos, en espacios como el centro, los miros son la mejor especie de plantación que podría tener. Ahora, en las 960, un plátano entre dos monobloc, digo, de 80 años, el crecimiento. Totalmente. Es muy desde complejo, las raíces hasta la porquería que larga cuando llega la temporada de floración. Sobre todo porque la ciudad tiene una
cantidad de árboles tan voluminosa. Nosotros, mira, yo te cálculo rápido. Vos tenés 40.000 fincas, la obligación de 2 árboles por finca, tenés 80.000 árboles. 80.000 árboles. Así Mierda. muy rápido, digamos. Sí. Después tenés el lago, después tenés en Plaza La Finur 100 Claro, árboles. Digo, claro. alguien 100 árboles en Plaza La ahí Finur. Plaza La No, Finur, digo, claro. Plaza La Finur y alrededor son 100 árboles. Digo, tenemos una calidad del arbolado urbano que es única. Quienes vienen a la ciudad elogian las plazas y los árboles. Totalmente. Y hay que cuidarlos, digo. Por supuesto que hay que respetar ese legado, pero por supuesto que hay que adecuarlo a los tiempos actuales. Digo, se viene un gran trabajo sobre eso. Hay que cada vez más disminuir la posibilidad de que el vecino pueda entrar en interacción con los especialistas, con quienes son los responsables del arbolado. Esto implica poder legislar desde la virtualidad, la posibilidad de solicitar una poda o una extracción de un árbol y que le permita al vecino hacerlo desde la comodidad de su casa. Y de esa manera evitar el choque con la burocracia administrativa, que es lo que te hace sentir que quien está no te representa, digo. Tengo un problema hinchando las Claro, pelotas, tengo claro. un problema siempre. con el árbol. Claro. Voy a Me pasar- levantó toda la vereda, me tapó la cloaca, me rompió los desagües. Y nadie Bueno, te responde. Claro, y nadie te abola. ¿Entendés? Entonces digo, Ah. nuestra responsabilidad es allanar ese camino administrativo, que esto no es afectar la legislación, digo, el interés del legislador anterior, porque por supuesto que en algún momento fue proteger el espacio Está del bien, arbolado. Hoy está estamos bien, en otro está momento, bien. hoy hay un código de Y está forestación bueno eso que me decís que vos. tipifica, digo, el proceso de extracción tiene una tasa de autorización, digo, innecesaria. Mirá, yo te voy a contar algo que me pasó cercanamente. Y por eso te digo que te avalo en lo que me decís vos. Árbol seco, frente a un domicilio. Viento, rama, se quiebra una rama, arriba el auto. Pasó nada, por suerte, fue un daño menor, un abollón. Teléfono, 147, mira, el árbol está seco, se acaba de caer una rama, que sí, mire, vamos a iniciar un expediente, tiene que ir un ingeniero, revisar el árbol, dar su opinión si efectivamente está seco o no está seco. Claro, entonces pasó todo el verano, se me cayó arriba de la casa, me volteó las tejas. ¿Entendés lo que te digo? Eso es lo que vos decís. Y yo entiendo. Che, si esto es una cuestión donde ya una rama se desprendió, vamos ya a mirar. Y si el árbol corre riesgo, lo sacamos mañana. Mira, Javi, yo voy a anticipar algo ¿Entendés? de un trabajo conjunto que hicimos con Espacio Verde sobre el final del año pasado y a comienzo de este año, que seguramente lo irán a presentar en los próximos días. ¿Qué hicimos? Sacamos los inspectores a relevar las 4 avenidas. Y bueno, Todos claro, los ingenieros y claro, a las 4 avenidas. está bien. Que relevaron más de 100 árboles secos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar Sacarlos. permiso de oficio al vecino. Por Decirle, supuesto. mire, su árbol está seco. Sáquelo. Reviste gravedad, tiene la autorización de oficio para sacarlo y le van a informar directamente al Consejo Deliberante que Listo. esos árboles están secos y hay que sacarlo en carácter de Corren urgencia. riesgo, chao. Si corrido tanto plazo, el vecino no lo sacó, tendrá que ir en nivel de emergencia, arbolado urbano, Y a levantarlo. despuntar el árbol. Porque tampoco podemos hacer de nuevo responsable al vecino por toda la, Claro. con el sale muy costoso sacar un árbol, pero despuntarlo para minimizar el riesgo. De esa manera vamos a estar parados de frente a la tormenta. Cuando lleguen los vientos, Y lo que pasa es eso, Juan. lleguen las Cuando tormentas lleguen de las tormentas enero, de este año que de van a ser diciembre, fuertes. claro. Y bueno, Cuando lleguen las tormentas de diciembre, nosotros ya vamos a haber minimizado en 4 avenidas completamente el riesgo del arbolado, que en general responde a una mala planificación de la especie puesta, sí. a especies que ya no están permitidos, digo, los olmos, las moras, ya no están permitidas. Los sauces, los cipreses. Que son más bien, te diría, de lo que había en los terrenos autóctonos antes de que se Exactamente. poblara. Era lo que había en el fondo de la Exactamente. quinta. Pero eso también hace que Que han vivimos- quedado, mirá han qué quedado, bueno que hayan sí. quedado, claro. Pero eso también hace a la responsabilidad, como decir, oh, che, qué complicado, ahora tengo que saber hasta qué árbol puedo poner en la vereda. Bueno, Sí, la calle San Juan, el otro día andábamos por allá. Vos sabés que esa zona es de los pimientos. es de los pimientos. Ya no ha habido una, ha habido varios problemas de una zona en particular, ahí en la San Juan. No voy a dar más detalle, pero que se caen en el verano, cada viento que hay, se Por cae eso, un porque gajo. Bueno, hay que trabajarlo. pero tampoco lo puede sacar el vecino, porque esa planta, digo, te debe salir forto. ¿Viste lo que es? Muy caro. Sí, Muy sí, caro. pará. Muy Claro. caro, sí. Pero bueno. Pero está en un terreno privado, digo, ¿cómo haces? En medida de lo posible, lo público tiene que Claro. articular con lo privado Claro, para porque saber hay un riesgo público. ¿De qué manera? Y esto no implica que podamos salir a cortar todos los árboles de la ciudad, porque nuestra no, pues si no después te van a llamar y te responsabilidad- van a decir, tengo el freno del fondo. Claro, pero cuida este patrimonio, porque Claro, es único. claro. Digo, es único. Yo sé que muchas veces la gente tiene una mala interpretación, porque nosotros lo que hacemos es poner por adelante la cuestión productiva o la Claro. cuestión personal de la cuestión medioambiental. Entonces, el árbol me tapa el garage. No, señor, el garage usted lo puso enfrente del árbol, los árboles tienen 100 años. Claro. ¿Qué estuvo primero, Digo, el huevo o la gallina? Claro, sí, claro. y si nosotros en una ciudad donde hace 36 grados en diciembre, digo, No tenemos sombra. Claro, Y no, es hermano. imposible de vivir y desarrollarse, No, por lo por cual los supuesto. árboles tienen que estar y al contrario, deberíamos tener más. Porque acompañado de estos planes debería ir acompañado un plan de forestación. Claro.
que reponga las De hecho, cada extracción conlleva la reforestación. Conlleva la forestación con la sugerencia de la especie por parte del Consejo Deliberante, porque es nuestra responsabilidad, pero también entendemos que hay otras cosas que hay que hacer en torno a eso. Es decir, esto creo que es el nuevo rol del Consejo. Digo, uno entiende que nuestra responsabilidad es cuidar el patrimonio arbóreo de la ciudad, pero también entendemos que debemos despejar las interferencias de ese patrimonio mal planificado, mal colocado, vetusto, digo, tal vez pensado para una ciudad con solamente propiedad horizontal. O con quintas. O con quintas, claro, como decíamos recién. Quintas, claro. Digo, esta ciudad ha tenido un crecimiento desproporcional, no planificado. Totalmente. Digo, que desordenado. Desordenado, que lleva a que hoy estemos discutiendo un plan de ordenamiento territorial en el Consejo. Lleva a que se junten las paralelas en la ciudad. Ayer charlábamos con el ingeniero Moyano de ese tema, de los problemas con los que se encuentran cuando van a pavimentar. Es decir, de que le den las cosas. Que de repente te queda o una casa bajo el pavimento, entonces se va a inundar cuando la terminé, o un poste de luz al medio de la calle, sí, digo, ¿viste? Hemos estado en un proceso. Aturrado y la Chacabuco que se juntan allá en el barrio mío. Va a trascender la historia de la ciudad por esto, porque ha llevado un proceso de ordenamiento muy grande para que la ciudad pueda despegar definitivamente hacia un crecimiento de 20 o 25 años. Claro. Digo, una planificación sobre la pavimentación, sobre las calles, un ordenamiento de las inundaciones, digo, parece utópico, pero el verano pasado nosotros tuvimos un drenaje de la ciudad con la limpieza de canales único. Sí. Digo, y nos cuesta. Nos cuesta. La responsabilidad de un montón, porque uno entiende que puede haber una acumulación de hoja, de residuo verde, pero lo que no puede entender es que alguien tire una bolsa de residuo en un canal, creyendo que la basura desaparece, digamos. No, campeón, queda ahí. Claro, que vos no la veas, no sé, al contrario, está contaminando el doble. Pero digo, hay un gran trabajo de parte nuestra del Consejo de volver a conectar con la sociedad y en lo personal está en estas líneas. Y en lo colectivo, digo, nosotros estamos transitando estos espacios, hay discusiones para dar muy fuertes sobre la virtualidad, sobre cómo otras discusiones empiezan a incluirse en el seno de la diaria, cómo vamos incorporando otras herramientas a la cosa pública. Tenemos que ir dándonos cuenta que hoy día apretás 2 botones y de repente el laburo de 10 tipos te lo hace una IA. Y esto no es meterse con el trabajo de nadie, todo lo contrario. Digo, pero tenemos que convivir con esto, tenemos que prepararnos. Ejercitar de manera responsable estas cuestiones, conectar cada vez más. Ayer en el Consejo estuvo el Punto Verde, que es el de reciclaje en movimiento, que si bien uno formó parte de la Secretaría, es muy importante que visite la entidad pública y privada, porque acerca al vecino la primera enseñanza que debemos tener en el cuidado del ambiente, que es la separación de residuos. Digo, pero también el vecino tiene que tener la garantía de que ese residuo que separa tenga un fin. Hoy la ciudad tiene una planta de separación de residuo inorgánico municipal, digo. Entonces nos permite ir recuperando, que esto es disminuir el enterramiento de basura mezclada en el enterramiento sanitario, que está habilitado, que tiene sus controles, que todo, pero que creemos que metodológicamente el proceso del medio ambiente va por ese camino. Y así lo muestra en el desarrollo de las principales ciudades. Tal cual, Juan. Bueno, la próxima te voy a pedir que charlemos más específicamente, porque sé que también estás metido en esto, de la integración de las redes sociales, del laburo con la IA, de la responsabilidad. Porque tenemos nosotros ponerle la tecnología nos llevó por delante. Yo no soy un nativo digital. Yo vine a tener un teléfono. Yo mucho menos. Más allá que vengo de una familia laburante, es decir, que seguro que apareció mucho antes que yo lo pude tener. Pero mi padre me lo pudieron dar a los 18 años cuando yo ya estaba estudiando en Río Cuarto. Claro. Y fue toda una aventura la transformación, y viví la del mensaje de texto, hasta comprar paquetes de datos, hasta jugar a la viborita cuando no tenía crédito. Con el 5120. Exactamente. El que tuvimos todo. Pero Juan, yo tuve el 638. Bueno. Yo el primero que tuve, me lo compró una radio para una cobertura de una gira institucional, cuando todavía en la provincia había 2 lugares donde habíamos visto uniformes. ¿Sabes qué me acuerdo y lo cuento mucho como experiencia? Digo, yo con mi primer sueldo, cuando empecé a trabajar, ya viviendo en Río Cuarto, fue poner internet. Claro. Digamos, comprarme una compu y poner internet, que hasta ese momento era inalcanzable como familia para nosotros, digamos, porque tenían otras prioridades que los chicos estudian. Por supuesto, aparte era caro y era algo elitista. Un modem de una tecnología de Claro, es un modem de Claro que venía. El portátil, el pendrive. Claro, el pendrive. Claro, bueno, y era mi todo. vida cambió, cómo estudiaba. Pero escuchame, para mí también. Cómo me conectaba. Primer móvil que nosotros hicimos desde San Luis, lo hicimos con una notebook, le hicimos una nota al Lalo Estrada, finado Lalo Estrada, gran amigo, querido amigo,
porque solamente había en San Luis Capital. O sea, la cobertura era San Luis Capital, Córdoba, Mendoza. Acá, olvídate, no había. Vos ibas y decías, che, quiero el... No hay cobertura en Mercedes. Todavía claro, no. Bueno, 2G estamos hablando, muchachos. Estamos hablando CDMA 2G. O uno que entiende un poquito de tecnología. Pero yo te voy mucho más atrás. Mi primera compu con internet, Juan, fue la que hacía el... No te rías, porque te levantaban el teléfono y decías, pará, que me cortaste la internet justo que estaba bajando el primer píxel de la foto. Claro. Te levantaban el teléfono, a la voz está la foto. No, en serio. Este nos mira, me tiene 20 años. Chao. No entiende anécdota de ciber acá, tengo millón. Acá muy cerquita había uno, que jugaba, acá a la vuelta había otro, de enfrente de la plaza y era a jugar al ciber. Al ciber, a jugar, a conectarte, a armar trabajos prácticos, todo. A poder mandarlos. Todo. Y después para comunicarte por teléfono venías acá había ¿al locutorio para hablar a celulares. Era la cabina específica, digo. Había una cabina específica para llamar a celulares. Sí. Digo, parece muy viejo, pero lo hemos vivido. Pará. Yo iba a la Mitre y Necochea. Claro, me había olvidado de ese. Yo me quedaba muy lejos. Yo iba a la Mitre y Necochea, yo tenía toda mi familia en Mendoza. Entonces, ¿qué hacíamos? Me decía el viejo, andá a pedir línea. Ya lo que te estoy diciendo. Andá a pedir línea para esta tarde, ¿o no? Entonces vos ibas a la Mitre y Necochea y ahí estaba la operadora. Claro, y la operadora te decía, ¿a dónde quieres llamar, joven? No, mire, al 2, 6, tanto el número. Bueno, véngase a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde te clavaban, te metían las clavijas, claro. Y te hacían la llamada. Asterisco 19 de los teléfonos públicos para la llamada por cobrar al fijo. Por cobrar al fijo. Yo me lo acuerdo todavía, 437-985 el fijo en mi casa. Bueno, mira. Histórico, pero... 427-501 era el mío. Claro, ¿me entendés? Vos no te olvidás más de esas cosas. Y no, porque son esas cosas que... A ver, vos le decías a un pibe hoy, che, yo quedaba con una amiga para salir el viernes en la escuela, después no nos hablábamos más porque no tenía ni ella ni yo teléfono. Y si había algún cambio de planes, era a lo mejor irme. Yo vivía allá en la Perón y Ministro Berrondo. Me tenía que venir caminando hasta la estación de trenes, que era el único teléfono público que había, y ahí le clavaba una moneda de 25 centavos y veía si encontraba que estuviera. ¿Para cómo porque no llamaba y era si no te atendían. Te atendía el viejo. Decía, hola, cagaron los 25 centavos. ¡Pum! Corta. Se ríe. ¿Es así o no? Claro. Y a la tercera el viejo decía, nada, fíjate que te están llamando a vos. Y la otra levantó el tubo para escuchar. Sí, porque claro, ya, viste, los viejos sabían, viste, decían, che, fíjate que para vos que llaman y cortan. Claro, ¿viste? Pero bueno, los huevones, gastábamos 75 centavos en el teléfono. Lo que hemos vivido esto, digo, y es la discusión que te va a marcar toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Hay un tema yo no sé si es mejor o peor. No, pero hay un tema tan fácil hoy día al lado del camino que relata el número de teléfono de la casa de sus tías, digamos. Totalmente. Porque uno lo marca. Tenemos la responsabilidad, digo, hoy histórica, de legislar en la materia para volver lo más accesible posible las redes sociales en los límites que correspondan, ¿no? Por supuesto, y cómo incorporamos la IA y cómo incorporamos la tecnología a los distintos estamentos que correspondan para que las generaciones puedan no solo tener acceso, sino hacer el ejercicio que corresponde de eso, volcarlo al estudio, que tengan las herramientas que tienen los otros pibes, digamos. Que lo utilicemos bien. Que lo utilicemos bien. De eso, que estén disponibles. Claro. Es nuestra responsabilidad como público. Dale, la próxima charlamos de eso, Juan. Te agradezco muchísimo. Siempre es un gusto charlar con vos, ¿eh? Así que gracias por todo. Y fundamentalmente gracias por la permeabilidad de venir y poner la carucha. No, es nuestra responsabilidad, Javi. El agradecido soy yo. Digo, pero hay 13 colegas tuyos más. Yo no voy a decir nada, pero es tan difícil sentarlos. No, a ver. Decirle que no comemos a nadie. Estoy gordo, pero no me los como. No, y además uno viene, digo, dispuesto a responder lo que corresponde. Pero además acá no vamos a inquirir. Si esto no es la guillotina, no le vamos a cortar la cabeza a nadie. Charlamos. Pasa, Javi, charlamos. Que uno cree que todo es negro. Digo, acá yo no tengo pauta, vos jamás me has pedido nada para venir a sentar a hablar, jamás me has preguntado. Es que la gente por ahí no se da cuenta. Jamás me has dicho, che, Juan, podés hablar de esto, podés hablar de lo otro. No, y jamás vos, debo decir, me ha dicho, Juan, de esto no me preguntes, o no hablemos del otro tema. Saben que conmigo tampoco funciona así. No, pero sí, no, yo sé. Me ha pasado y lo he dicho y lo he denunciado públicamente cuando desde la provincia alguien me ha pedido un listado de preguntas. Y che, loco, un listado de preguntas, jamás en mi vida, nunca. No te lo mando, o sea, prefiero no hacerlo. En el marco del respeto, digo, y en nuestro rol, digo, uno no puede no querer responder las cosas que hacemos todos los días o por lo que cobramos el sueldo. 35 años hace que estoy, Juan, acá jamás se me levantó un invitado enojado y se fue. Nunca hay que perder de vista que a nosotros, digo, nadie nos pidió ser concejal, nos sumamos porque quisimos la cosa pública, la tenemos que cobramos un sueldo por hacerlo. Digo. Exacto. Y nosotros nos debemos al pueblo, digo, a la gente, al que contribuye con su impuesto todos los días, es nuestro rol, es nuestra responsabilidad. Gracias, Juan. No, al contrario.
Francisquito, querido, son las 11:24. Ya deberíamos estar haciendo otro móvil, pero bueno, ahora nos vamos para aquel lado. Es así, ¿viste? Por ahí se nos va y se nos va un poquito. Y nos ponemos a charlar y estamos sentados en la mesa de café y cuando quería acordar, te pasaron 40 minutos o una hora de entrevista y no te das cuenta. Gracias, Fran. Sí, ¿no? Volvemos al piso, hacemos Rapidísimo pausa. se pasa. Sí, ¿viste cómo te pasa? Pero te pasa, realmente te pasa, Fran. En un ratito volvemos con algún otro tema, con alguna otra cuestión. Ahora los dejamos a ustedes que puedan hacer pausa, pues si no, a fin de mes, ahí sí que no cobramos. Nos vemos, Ya Javi. venimos.